Durante décadas, Ashida Kim convenció a miles de personas de que era uno de los ninjas más peligrosos del planeta. Afirmaba dominar técnicas capaces de matar con un solo movimiento, desaparecer en la oscuridad y derrotar a cualquier oponente utilizando antiguos secretos del ninjutsu. Pero para muchos practicantes legítimos, Ashida Kim terminó convirtiéndose en el mayor símbolo del falso ninja moderno. ¿Pero qué tan malo era Ashida Kim realmente? Antes de juzgar, hay que entender la magnitud de lo que Ashida Kim afirmaba. No decía ser un buen artista marcial, se presentaba como un auténtico maestro ninja. Durante los años 80 publicó decenas de libros donde aseguraba revelar antiguos secretos del ninjutsu. En ellos describía técnicas supuestamente utilizadas por los ninjas feudales japoneses, métodos de infiltración, combate, espionaje, puntos de presión, ataques incapacitantes e incluso técnicas conocidas como el toque de la muerte. También afirmaba pertenecer a la Black Dragon Fighting Society, una organización que, según él, descendía de una tradición con miles de años de antigüedad. Sus libros fueron un éxito enorme. Para miles de lectores estadounidenses, Ashida Kim se convirtió en la imagen del ninja moderno. Muchos llegaron a creer que estaban aprendiendo auténtico ninjutsu simplemente siguiendo sus manuales. El problema apareció cuando otros practicantes comenzaron a hacerse una pregunta muy sencilla: ¿quién habría entrenado realmente a Ashida Kim? A diferencia de maestros reconocidos del ninjutsu moderno, como Masaki Hatsumi o Stephen K. Hayes, Ashida Kim nunca presentó una línea de transmisión verificable ni pudo señalar a un maestro reconocido por las principales organizaciones de ninjutsu que respaldara su formación. Con el paso de los años, esa falta de credenciales comenzó a levantar serias dudas entre practicantes y expertos, hasta el punto de que muchos terminaron cuestionando no solo su historia, sino la autenticidad de prácticamente todo lo que enseñaba. Y ese sería apenas el comienzo de las dudas, porque Ashida Kim no tenía un solo problema con su historia, tenía varios. En las artes marciales tradicionales existe algo llamado linaje, en la cadena de maestros que demuestra de quién aprendiste, quién otorgó tus grados y cómo llegó ese conocimiento hasta ti. No garantiza que alguien sea un gran peleador, pero sí permite comprobar que realmente recibió la formación que dice tener. Y aquí es donde comenzaron los problemas para Ashida Kim. Durante años afirmó ser un maestro de ninjutsu e incluso aseguraba pertenecer a la Black Dragon Fighting Society. Sin embargo, cuando practicantes e investigadores intentaron verificar su formación, nunca aparecieron documentos, certificados ni maestros reconocidos que confirmaran esas afirmaciones. Las principales organizaciones del ninjutsu, incluidas las relacionadas con el linaje de Masaki Hatsumi, considerado el mayor representante del ninjutsu moderno, nunca lo reconocieron como uno de sus instructores ni como alguien que hubiera recibido entrenamiento oficial. Eso provocó que numerosos practicantes comenzaran a cuestionar una pregunta fundamental: si realmente era uno de los grandes maestros de ninjutsu, ¿por qué nadie dentro del propio mundo del ninjutsu podía confirmar de dónde había aprendido? Y mientras esa pregunta seguía sin respuesta, las dudas sobre todo lo demás crecían cada vez más. La falta de un linaje verificable ya era un problema, pero lo que terminó de convencer a muchos expertos de que algo no cuadraba fue la forma en que Ashida Kim enseñaba. En sus libros aparecían técnicas supuestamente ancestrales junto a afirmaciones extraordinarias, métodos para incapacitar a un adversario con un solo movimiento, secretos transmitidos durante siglos e incluso habilidades que, según él, hacían a un ninja prácticamente imparable. El problema era que muchos practicantes de ninjutsu reconocidos comenzaron a señalar que gran parte de ese material no coincidía con lo que enseñaban en las escuelas tradicionales. Algunos movimientos parecían una mezcla de karate, kung fu, defensa personal e ideas tomadas de películas de ninjas, más que de una tradición marcial documentada. Con el paso de los años, su nombre empezó a aparecer con frecuencia en revistas especializadas, foros y comunidades de artes marciales, pero no como un referente del ninjutsu. Aparecía como uno de los ejemplos más citados de cómo el marketing podía vender una imagen mucho más grande que las credenciales reales. Y aún así, miles de personas seguían comprando sus libros convencidas de que estaban aprendiendo los auténticos secretos de los ninjas. Si alguien afirma dominar los secretos más antiguos de ninjutsu, es natural esperar algún tipo de demostración. No necesariamente un torneo, pero sí una prueba objetiva de las habilidades que dice poseer. Y ese fue otro de los grandes problemas de Ashida Kim.
Durante décadas habló de técnicas extremadamente peligrosas, métodos secretos de combate y conocimientos que, según él, habían sobrevivido durante siglos. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue respaldada mediante demostraciones verificables frente a expertos independientes o competiciones donde pudieran evaluarse de forma objetiva. En su lugar, la mayor parte de su reputación se construyó a través de libros, fotografías, videos promocionales y relatos personales. Eso hizo que muchos artistas marciales comenzaran a distinguir entre dos cosas muy diferentes: ser un autor exitoso y ser un maestro cuyas habilidades extraordinarias pueden demostrarse. Porque escribir sobre ninjas puede convertirte en un escritor muy famoso, pero no demuestra por sí solo que poseas las habilidades que describes. Y esa diferencia fue precisamente la que terminó alimentando la controversia que todavía rodea el nombre de Ashida Kim. Pero ni siquiera eso fue lo peor, porque cuando las críticas comenzaron a poner en duda sus verdaderas habilidades, Kim decidió responder de una manera que parecía definitiva, lanzando un desafío de $10,000. Sobre el papel sonaba intimidante. En la práctica, el desafío terminó siendo mucho más vergonzoso de lo que parecía. Si Ashida Kim realmente dominaba las técnicas más letales del ninjutsu, había una forma muy sencilla de demostrarlo: luchando. Y de hecho, durante años aseguró estar dispuesto a hacerlo. En su sitio web, publicó un famoso desafío de $10,000 para cualquiera que quisiera enfrentarlo. A primera vista parecía la oportunidad perfecta para demostrar sus habilidades. Pero cuando la gente comenzó a leer las condiciones, la historia cambió por completo. El retador debía pagar una fianza de $25,000, cubrir todos los gastos de viaje y alojamiento de Ashida Kim y de varias personas que la acompañaban, y además firmar un documento liberándolo de cualquier responsabilidad en caso de resultar muerto, mutilado o gravemente herido. Para muchos artistas marciales aquello no parecía un desafío serio, parecía una forma de asegurarse de que nadie aceptara jamás, y esa fue precisamente una de las críticas más repetidas durante años, porque un campeón que confía en sus habilidades necesita un rival. Un desafío con obstáculos casi imposibles necesita justamente lo contrario: que nadie aparezca. Esa diferencia hizo que muchos vieran el famoso reto de Ashida Kim más como una estrategia de marketing que como una verdadera invitación a demostrar sus capacidades. Sería injusto decir que Ashida Kim no sabía absolutamente nada de artes marciales. A lo largo de los años demostró conocer conceptos básicos de combate, escribió numerosos libros sobre defensa personal y consiguió despertar el interés de miles de personas por las artes marciales japonesas. De hecho, muchos lectores comenzaron a entrenar gracias a sus publicaciones. Su verdadero talento parecía estar en otra parte. Sabía contar historias, construir una imagen misteriosa y presentar al mundo de los ninjas de una forma que resultaba fascinante para el público occidental. El problema nunca fue que escribiera libros sobre ninjas. El problema fue presentar muchas de sus afirmaciones como si fueran conocimientos auténticos transmitidos por una antigua tradición marcial, cuando nunca pudo aportar pruebas verificables de ese supuesto linaje. Con el paso del tiempo, esa falta de evidencia hizo que gran parte de la comunidad del ninjutsu dejara de verlo como un maestro legítimo y comenzara a considerarlo, sobre todo, un extraordinario vendedor de una fantasía. En otras palabras, Ashida Kim fue mucho más exitoso como autor y personaje que como artista marcial reconocido, y esa diferencia explica por qué, décadas después, su nombre sigue apareciendo cada vez que se habla de los mayores fraudes y controversias en la historia de las artes marciales. La gran pregunta no es por qué tantos artistas marciales desconfiaban de Ashida Kim. La verdadera pregunta es mucho más interesante: ¿cómo consiguió convencer a miles de personas de que era un auténtico maestro ninja? La respuesta tiene mucho menos que ver con las artes marciales y mucho más con el momento perfecto en el que apareció. A comienzos de los años 80, Estados Unidos vivía una auténtica fiebre por los ninjas. Películas, series de televisión, cómics y videojuegos habían convertido a estos guerreros japoneses en uno de los fenómenos más populares de la cultura pop. Millones de personas estaban fascinadas con el ninjutsu, pero muy pocas tenían acceso a maestros japoneses o conocían cómo era realmente esa tradición marcial. Ashida Kim supo aprovechar ese vacío mejor que casi nadie. Mientras la mayoría de los instructores enseñaban únicamente en sus dojos, él comenzó a publicar una enorme cantidad de libros dirigidos al público general. En ellos prometía revelar antiguos secretos de ninjutsu, técnicas de combate, métodos de supervivencia, estrategias de espionaje y conocimientos que, según afirmaba, habían permanecido ocultos durante siglos.
Sus obras llegaron a librerías de todo Estados Unidos y lo convirtieron en uno de los autores de artes marciales más conocidos de la década, mucho antes de que Internet permitiera comprobar fácilmente las credenciales de cualquier instructor. Y ahí estuvo su verdadero talento. Sus libros no parecían simples manuales de defensa personal. Estaban escritos para hacer sentir al lector que estaba descubriendo un conocimiento reservado para unos pocos elegidos. Fotografías, historias sobre antiguos ninjas y un lenguaje lleno de misterio ayudaban a construir una imagen extremadamente convincente. Para la mayoría de sus lectores que nunca habían entrenado ninjutsu, con un maestro reconocido no existía una forma sencilla de comprobar si aquello era auténtico o no. Si sonaba creíble y el autor hablaba con seguridad, era fácil asumir que estaba diciendo la verdad. Durante años esa estrategia funcionó, mientras numerosos practicantes de ninjutsu cuestionaban públicamente sus credenciales y la autenticidad de sus enseñanzas. Ashida Kim seguía vendiendo libros y consolidando una imagen que cada vez parecía más grande que la realidad. Y esa es probablemente la mayor lección de toda esta historia. Ashida Kim no se convirtió en una figura famosa porque demostrara ser el mejor ninja del mundo. Se convirtió en una figura famosa porque supo vender esa idea mejor que nadie. Lo que hace tan interesante el caso de Ashida Kim es que demuestra la enorme diferencia entre construir una reputación y ganársela dentro del mundo de las artes marciales. Mientras él afirmaba dominar antiguos secretos de ninjutsu, maestros como Masaki Hatsumi dedicaban décadas a preservar escuelas tradicionales con un linaje documentado y miles de alumnos alrededor del mundo. Del mismo modo, instructores como Stephen K. Hayes viajaron a Japón para entrenar directamente con Hatsumi y obtuvieron grados reconocidos por organizaciones establecidas. La diferencia no estaba únicamente en el nivel técnico, estaban en las pruebas. Sus maestros eran conocidos, sus alumnos podían verificarlos, sus grados tenían un origen claro, su trayectoria podía seguirse paso a paso. En cambio, gran parte de la historia de Ashida Kim dependía únicamente de sus propias afirmaciones. No existían documentos que confirmaran el linaje que describía, ni organizaciones importantes de ninjutsu que respaldaran públicamente sus credenciales. Y en las artes marciales, esa diferencia lo cambia todo, porque cualquiera puede decir que heredó los secretos de una tradición milenaria. Lo realmente difícil es demostrarlo. Gracias por ver este video. Si te gustó, tenemos otro esperándote aquí abajo y no olvides compartir y dejarme tu valioso like.